¿Me escuchar bien? Buenas tardes, doctora. Sí, se le escucha bien. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos aspirantes. Mi nombre es Katia y pertenezco a la agrupación Franja Morada y que actualmente conduce el Centro Estudiante de Derecho. En esta ocasión seguiremos con las clases de apoyo para el ingreso 2022, que desde la Franja Morada le brindamos de manera gratuita con profesores que conocen de la materia. Ahora la doctora Andrea Espinosa, que ya la conocen, va a seguir con la tercer clase del módulo de Introducción al Análisis Filosófico. Y bueno, muchas gracias, doctora, y bienvenidos, chicos. Bien. Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a arrancar con lo que sería la tercera parte de lo que es el módulo de Introducción al Análisis Filosófico o Introducción a la Lógica. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos viendo lo que eran los conceptos, que era un concepto, estuvimos hablando el miércoles, si mal no recuerdo, de lo que era la segunda parte, que estuvimos viendo lo que era la verdad, y ahora vamos a empezar con lo que es fuentes del conocimiento. Cuando estuvimos viendo esta primera parte de lo que es introducción, estuvimos teniendo como un primer contacto con respecto a lo que es el conocimiento. Lo que nosotros buscamos ahora es tratar de determinar de dónde proviene el conocimiento. Ya estuvimos hablando de que la parte o la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento, sus fuentes, su evolución, es la epistemología. ¿Sí? Estuvimos hablando también de que en principio se decía que este conocimiento eran innatos, es decir, que las personas ya lo tenían desde siempre, que ya lo tenían grabado dentro de sí, y después estuvimos viendo que surgió una teoría alternativa que nos decía que no, ¿sí? Sino que el conocimiento las personas lo van obteniendo a través de lo que es la experiencia. Eso nos ayudaba a entender por qué todas las personas teníamos distintos conocimientos, ya que depende de la experiencia que cada uno de nosotros va teniendo en la vida, y en base a eso vamos obteniendo distintas clases o distintos tipos de conocimiento. También estuvimos viendo lo que era la verdad. Habíamos hablado de que el conocimiento se expresa a través de proposiciones. ¿Qué eran las proposiciones? Las proposiciones eran los enunciados que nosotros hacíamos normalmente o cotidianamente en nuestra vida, y que esos enunciados podían ser verdaderos o falsos. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de si coincidían o no con la realidad. También estuvimos viendo qué era la verdad. Estuvimos viendo que teníamos la verdad como correspondencia, la verdad como coherencia. Estuvimos viendo la diferencia entre lo que era la creencia, ¿sí? Y lo que era la verdad. Ahora, lo que tenemos que determinar nosotros ahora, ¿sí? Es ver de dónde proviene el conocimiento, de dónde yo obtengo el conocimiento. Y eso se trata esta tercera parte, fuentes del conocimiento. Nosotros vamos a ver que una proposición puede ser verdadera, ¿sí? A pesar de que no se sepa que lo es. ¿Qué significa esto? Que una proposición puede ser real, puede ser verdadera, coincidir con la realidad. Entonces, si esto es cierto, ¿cómo podemos lograr conocimiento? Un ejemplo que les puedo dar de esto, de que una proposición puede ser verdadera. Apago la cámara, a ver si es eso. Avísenme si escuchan bien. ¿Cómo nosotros podemos saber que una proposición es verdadera aunque no se sepa que lo es? Nosotros lo vamos viendo a través de las fuentes del conocimiento. La clase pasada yo le había hablado del caso
de que es un refrán, historia, no sé, que decía, si es que un árbol cae en medio del bosque, ¿produce ruido? Y todos dicen, sí, produce ruido. Pero ¿cómo saben que hace ruido si nadie lo escuchó? Nadie puede corroborarlo. Entonces ahí es donde empieza esta idea de que, ¿por qué medios nosotros podemos lograr el conocimiento? ¿O cuál es el medio que yo puedo utilizar para saber si es que una proposición es verdadera o no? La primera, más importante o básica, ¿sí?, es la experiencia sensorial, ¿sí? La experiencia sensorial es la más obvia, ¿sí?, en la cual nosotros tratamos de determinar cómo nosotros sabemos que lo que tenemos es lo que tenemos. Por ejemplo, ¿sí?, yo tengo ahora una remera rosa o fucsia. ¿Cómo yo sé que lo que tengo es una remera rosa o fucsia? Por mis sentidos, porque veo que es una remera, porque veo que es de color fucsia, ¿sí? ¿Cómo yo puedo saber, sí, que estoy tomando mate, que es amargo por el gusto, porque veo que es un mate, veo que hay agua caliente, puedo inducir que es mate y no tereré? Entonces, nosotros, a través de nuestros sentidos, a través de la experiencia sensorial, es la primera, sí, experiencia de cómo nosotros corroboramos que las proposiciones son verdaderas o falsas. Bien, ahora bien, por medio de los sentidos, sí, nosotros podemos determinar cuáles son las características de las cosas. Que es áspera, que es frío, que es de determinado color, que es grande, que es pequeño, ¿sí?, a través de nuestros sentidos. Pero existen lo que se denominan errores de percepción, ¿sí? Estos errores de percepción nos ayudan a nosotros a entender de que los sentidos entonces son falibles. Pero en realidad, lo que son falibles no son los sentidos, sino que son los juicios que nosotros realizamos. ¿Cuál es la distinción? A nosotros los sentidos no nos engañan. ¿Sí? Si, por ejemplo, y le da el ejemplo el libro, si yo voy por la noche, ¿sí?, en un camino oscuro, ¿sí?, o con niebla o neblina, ¿sí?, yo puedo ser que vea algo cuando en realidad no es, ¿sí? Yo vi que había un gato, pero en realidad era un perro, ¿sí? Yo vi que estabas tomando mate, ¿sí? Ustedes ven ahora, está apagada mi cámara, pero ven el mate, ¿sí? Y suponen que estoy tomando tereré porque hace calor, ¿sí? Pero eso no significa, yo les digo estoy tomando mate, ustedes no tienen un error de percepción. Ustedes lo que están teniendo es un error de juicio. Ustedes juzgaron mal. Por eso es que es un error de juicio y no de sensación o de percepción. Porque los sentidos no nos engañan. Nosotros somos inducidos a emitir juicios que posteriormente hallamos falsos. Colocaron a ideas simples o ideas complejas. Sí, puede ser entendido así, que en principio, exactamente, estar tomando tereré en un termo de mate. Nosotros somos inducidos, nuestros sentidos, lo que hacemos es percibir a través de los sentidos. Nosotros vemos, olemos, escuchamos, pero después interpretamos en nuestra mente y creamos ideas complejas, en donde a través de eso lo que hacemos es un juicio de valor. Ese juicio de valor o ese juicio de interpretación es el que puede ser verdadero o falso, pero a nosotros nuestros sentidos no nos engañan en sí mismos. Ahora, no significa que no tengamos que hacer juicio, ¿sí? Porque nosotros lo hacemos de manera constante, constante. ¿Sí? Nosotros vemos un olor a humo, ¿sí?, de la parrilla del vecino y decimos está comiendo asado y capaz está quemando sus apuntes, ¿sí? Sentimos el olorcito y sabemos que está cocinando determinada comida. Nosotros hacemos juicios de valor con respecto a eso. Me pasó una vez que yo sentía un olor rico de la cocina de una amiga y yo le decía, qué rico que está cocinando y era la comida para el perro.
Ahora, ¿mis sentidos me engañaron? No, yo hice un juicio erróneo. ¿Sí? Por eso es que mis sentidos no me engañan. En realidad lo que hay es un error de juicio, un error de valoración. ¿Cómo yo puedo solucionar esto? Haciendo un nuevo juicio de valor, teniendo en cuenta, ¿sí?, mis errores anteriores de percepción. Entonces, nosotros vamos a ver que la única manera de poder arreglar un juicio de valor es erróneo, es creando un nuevo juicio de valor que voy a considerar o considerar correcto. La próxima vez que sentí el olor a comida de la casa de mi amiga, le pregunté, ¿estaba cocinando para el perro o estaba cocinando para ella? ¿Sí? Esos juicios de valores nosotros los realizamos de manera constante. Y antes de que ese juicio se incorpore en nuestro conocimiento, toda experiencia sensorial sí o sí requiere un juicio. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos un nuevo contacto con algo, sí, Agustina Gómez, sí, sería la experiencia, lo que nosotros interpretamos, o el conocimiento sería los juicios que nosotros realizamos interpretando las experiencias sensoriales. Nosotros cuando experimentamos algo, lo vamos clasificando en cosas que no nos gustan, cosas que nosotros de manera constante, ¿sí? Lo que vamos haciendo es vamos clasificando toda esa información. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque nosotras la hacemos en base a las experiencias y después nuestro cerebro automáticamente vuelve a ellas, ¿sí? Que cuando nosotros hacemos esta clasificación de los juicios de valor, cuando realizamos la clasificación de los juicios de valor, nosotros lo que hacemos es ir incorporándolo a nuestra mente. Ahí se escucha mejor. Les decía que a medida que nosotros a lo largo de nuestra vida vamos teniendo, ¿sí?, nuevas experiencias, nuevos errores o nuevos juicios de valor, nuevas percepciones, lo que vamos haciendo es ir incorporándolo a nuestra mente, nuestro conocimiento, ¿sí? Pero vamos experimentando, ¿sí?, o los vamos agrupando en base a lo que nosotros consideramos. Por eso es que la proposición, lo que una persona juzga como verdadero o falso, la experiencia sensorial misma no es verdadera ni falsa, ¿sí?, sino que es lo que es verdadero o falso, es si existe o no. Por eso es que la base de un juicio de percepción de por sí sola no es suficiente para construir un juicio. Ya tenemos la página 160, 161, ¿sí? Específicamente en la 161 estamos, ¿sí? En donde lo que plantea es que antes de que el conocimiento, ¿sí?, podría incorporarse, toda experiencia sensorial requiere un juicio, ¿sí? Este juicio de valor que nosotros realizamos es el conocimiento. La información que yo percibo no es verdadera ni falsa, sino el juicio de valor que yo realizo es lo verdadero y falso. De allí es que nosotros vemos que el conocimiento se obtiene primero a través de la experiencia sensorial, después hacemos un juicio sobre esa experiencia que nosotros tuvimos, ¿sí?, que es la proporción. La proporción es lo que nosotros juzgamos como verdadero o falso, ¿sí? La proposición, no es proporción, es proposición, está mal escrito. Pues le modifico. La proposición es lo que nosotros juzgamos como verdadero o falso, ¿sí? Ese juicio que nosotros hacemos en base a la experiencia sensorial que tuvimos. La experiencia en sí misma no es verdadero o falso. Lo que es verdadero o falso es ese juicio que nosotros realizamos con respecto a ver si coincide o no, según nuestro criterio, con la realidad.
De allí es que nosotros podemos encontrar verdades absolutas. Y hay algunas que sí, porque fueron probadas o no, pero hay otras que no. De ahí, vamos a ver ahora el siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo yo lo puedo entender? Tengo los sentidos externos, que ya hablamos la clase anterior, a través de los cuales obtenemos la información del mundo exterior, y los sentidos internos, que es la interpretación interna en base a la información obtenida por los sentidos externos. Nosotros tenemos ambos, ¿sí? Nosotros tenemos, por un lado, los sentidos externos, ¿sí? Que son los 5 sentidos, que es como nosotros interactuamos con el mundo que nos rodea. Y después tenemos los sentidos internos, ¿sí? Que es como nosotros interpretamos esa información obtenida por los sentidos internos a través de sentimientos, de actitudes, si nos gusta o no nos gusta, si nos duele o no nos duele, ¿sí? Y así es que se dan las operaciones mentales como pensar, creer, preguntarse, ¿sí? Porque en estos casos no tenemos órganos de los sentidos, pero sí estamos capacitados para enunciar ciertas proposiciones. Pero las únicas proposiciones que nosotros podemos emitir son las que versan sobre nuestros propios estados internos, ¿sí? Pues entonces, nosotros tenemos que tener presente que solamente podemos realizar proposiciones en base a experiencias. ¿Sí? Es decir, yo solamente puedo decir una proposición en base a lo que yo sé, a lo que yo siento, a lo que yo conozco, ¿sí? En base a mi experiencia personal, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, me duele la garganta, me duele la muela, tengo sueño, ahora tengo calor. Estas son proposiciones mías, propias, que yo hago en base a lo que estoy sintiendo ahora, ¿sí? Pero ahora, el hecho de que yo estoy sintiendo calor, por ejemplo, no es garantía de que sea verdad. Me ha pasado más de una vez, yo soy muy friolenta, por ende, me ha pasado que la gente me dice, o anda, hace frío, yo estoy abrigada, poncho, bufanda, gorrito, todo, y la gente me dice, hace calor. Estos días, por ejemplo, antenoche creo que fue, ¿sí? Fuimos para la costa, yo estaba abrigada, pantalón largo, zapatillas, una remera, un abrigo, porque tenía frío. Y la gente andaba, las chicas en top, en short, musculosas, y yo decía, ¿por qué? Si hace frío. Ahora, ¿qué significaba? Todos teníamos, entre comillas, la misma experiencia, porque todos estábamos en el mismo ambiente, todos estábamos en la costa. Pero yo tenía frío, la otra persona tenía calor, y eso vamos a ver que esa proposición de decir tengo frío no era falsa, era verdadera, porque yo sentía frío. ¿Sí? Ahora, que no sea general no significa, ¿sí?, que sea falso. También el sentir no es una garantía de verdad. ¿Sí? El hecho de que yo sienta frío no significa que todos tienen que tener frío, ¿sí? Porque solamente es mi experiencia actual. ¿Sí? Es un sentimiento, una sensación individual, lo que yo considero. ¿Sí? De ahí es que nosotros vamos a ver, ¿sí?, de que tenemos en cuenta 2 puntos en particular. Por un lado, el único tipo de proposición que el tener esta experiencia nos da derecho a pronunciar es sobre la que tiene que ver con nuestra propia experiencia, ¿sí? Y el sentir nunca es garantía de verdad, ¿sí? Acuérdense de eso. Ahora, yo puedo tener, y hay que diferenciar lo que es la conciencia inmediata, ¿sí?, de ciertos sentimientos que una persona posee, ¿sí? Cuando a mí me duele la cabeza, yo tengo lo que se llama una conciencia inmediata, ¿sí? Yo digo, ay, tengo calor. Esa es una conciencia inmediata, que no es lo mismo que la mediata, que yo digo, a miércoles, la semana que viene va a estar pesadísima, voy a tener muy cargada, va a ser mucho calor. Esa es una conciencia mediata, ¿sí? ¿Por qué? La primera, que es la conciencia inmediata, es lo que yo siento ahora, que va de nuevo. Es que yo sienta no garantiza que sea verdad, pero está bien, ¿sí? Ahora, la conciencia mediata, ¿sí?, que yo voy a decir la semana que viene va a ser demasiado calor, tampoco me garantiza que sea verdadera o falsa. ¿De qué va a depender? Voy a tener que esperar y ver si la semana que viene va a ser calor o no. Fíjense que el libro le da el ejemplo y le dice, el próximo invierno será muy duro. Cualquiera que puedan ser los sentimientos internos que yo tenga
no garantiza la verdad de la proposición. Porque lo que una persona pretende saber, en este caso, no es que tiene un cierto sentimiento, sino que va a ocurrir algo en el mundo externo. ¿Sí? Va a hacer calor la semana que viene. ¿Bien? Lo mismo pasa, ¿sí? Con lo que es que la palabra sentir en general, sí es una palabra ambigua, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo decir me duele la cabeza o siento dolor de cabeza, ¿sí? Que es algo que yo siento interno. Nosotros vamos a ver que el decir siento algo, de sentir internamente, es algo simplemente que tengo, ¿sí? En cambio, por el otro, el siento, por ejemplo, el frío del hielo o lo caliente que está el agua, sí es una experiencia táctil. El tacto es uno de los sentidos externos, ¿sí? Que también es distinto a decir siento, ¿sí? Que algo es verdad o que algo es mentira. ¿Por qué? Yo puedo decir, vos sabés que yo siento o presiento, ¿sí? Que la semana que viene me voy a sacar la quinela. En ese caso, si yo digo la semana que viene presiento que voy a sacar la quinela, es simplemente creer que algo es verdad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, fíjense, página 163 estamos, en la cual dice que la palabra sentir es ambigua, es decir, que tiene más de un significado. Por un lado yo puedo decir tengo un dolor de cabeza, es algo que yo siento ahora. Yo puedo decir siento el frío de esta jarro, siento lo caliente del agua, que en ese caso es una experiencia táctil. Y por el otro lado, yo puedo decir que siento que la semana que viene voy a sacar la quinela, que es más que nada una creencia nada más, no con mucha firmeza, ¿sí? O con mucha esperanza, pero es algo que yo siento o presiento, por decirlo de otra manera. Ahora, no todas las veces que yo digo que siento algo es una experiencia inmediata, es lo que habíamos hablado hoy, o una conciencia inmediata, ¿sí? Nosotros vamos a ver que es peligroso decir siento que, ¿sí? O concluir que estoy en un estado de tal cosa diciendo que eso es verdadero. De ahí aparece lo que es un estado existente, es la conciencia de una persona, ¿sí? En este caso es que si yo digo, ¿sí? Y el ejemplo lo tienen en el libro, página 163, último párrafo, ¿sí? Les dice, cuando se disuelve un terrón de azúcar en una taza de café, el estado de disolución del azúcar es existente, pues está ocurriendo en este momento y sin dudas va a continuar ocurriendo mientras esté ahí la taza de café. Sin embargo, si el terrón de azúcar está en el azucarero, no está disuelto, pero es soluble. Es decir, que se disolverá si es que yo lo coloco dentro de la taza de café. En ese caso, su estado es disposicional, que significa que tiene una disposición A. Con el terrón de azúcar es un ejemplo perfecto para diferenciar el estado existente de un estado disposicional. El estado existente es lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? En la conciencia de la persona, algo que sabe que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, yo coloco el terrón de azúcar en el café caliente, se disuelve, ¿sí? Es un estado existente. Un estado disposicional es algo que todavía no ocurrió, pero que sé que puede llegar a ocurrir. En el supuesto caso de que yo agarre el terrón de azúcar y lo coloco en el café caliente, sé que se va a disolver, ¿sí? Pasa muchas veces, en general, cuando nosotros decimos un estado existente hoy, sí es, corrí, no pasa en mi vida,
pero que corrí y entonces estoy cansada. ¿Sí? Un estado disposicional es que yo sé que si bien ahora no corrí, por ende no estoy cansada, sé que si corro voy a estarlo. Por eso es que se llama estado disposicional, que tiene una disposición a que suceda una determinada cuestión. Bien. La conciencia inmediata tiene más que ver con los sentidos internos, ¿sí? Tiene más que ver con la interpretación que nosotros hacemos, no tanto con lo externo, ¿sí? Un ejemplo de conciencia inmediata es, me duele la cabeza, siento dolor, ¿sí? Me gusta esto, tengo calor. Ese tipo de cuestiones que está sucediendo ahora y que yo lo expreso es una conciencia inmediata. Una conciencia mediata, en cambio, es algo que yo sé que va a suceder en el futuro, pero que no sé si es verdadero o falso. Yo creo que va a suceder, pero no lo sé todavía. Bien. Después, sí, tengan en cuenta, este es un cuadro que había hecho el año pasado y usé el mismo, que después en todo lo que es la página 164, sí, son todos ejemplos que ustedes tienen. Todo lo que está ocurriendo es existente, un rayo, dice el que usted esté sentado en un escritorio, el que esté comiendo su cena, pero la mayoría de las propiedades que atribuimos son las cosas son disposicionales. Descubrimos qué haría o cómo se comportaría si se hiciese determinada cosa. Son todos ejemplos de lo que estuvimos hablando recién. Yo les digo, si yo salgo a correr y vengo y le digo estoy cansada, es algo que sucede. En cambio, puede suceder, yo les digo que yo no corrí hoy, por ende no estoy cansada, pero sé que si salgo a correr voy a estarlo, ¿sí? Por lo cual es un estado disposicional. Ustedes después van a ver varios ejemplos en todo lo que es página 164 y lo que son, ¿sí? 165, van a encontrar todo ejemplo de estados disposicionales y de estados existentes, ¿sí? Le da el ejemplo de que nosotros podemos utilizar para describir los estados internos de las personas que son y que al mismo tiempo son disposicionales. Por ejemplo, estoy de mal humor, ¿sí? O si es que salgo mal en el examen voy a estar muy triste, ¿sí? Son estados disposicionales. Son todos ejemplos nada más lo que tienen ahí, ¿sí? Léanlo, va de nuevo en los exámenes, generalmente no entran ejemplos, ¿sí? Para el examen. Bien. De ahí nosotros vamos a ver lo que es la segunda fuente. La segunda fuente, ¿sí? Que obviamente la fuente o los sentidos o la experiencia sensorial no es la única fuente, nosotros vamos a encontrar también a la razón, ¿sí? Acá va un pequeño aclaración, que ya habíamos hablado nosotros de que era la proposición. Dijimos que la proposición era la afirmación de algo, era un enunciado, ¿sí? Donde yo afirmo algo, en el cual, ¿sí? Podía ser verdadero o falsa dependiendo de si coincide o no coincide con la realidad o no. Ahora, estas proposiciones tienen dos funciones. Pueden funcionar como premisa o sostén de un argumento o como conclusión de un argumento. Pero todo argumento sí o sí tiene una premisa y una conclusión, ¿sí? Ahora, las premisas y las conclusiones son simplemente proposiciones, son enunciados nada más, ¿sí? Que tienen la función de premisa o la función de conclusión dentro de un argumento. Bien. Aclarado esto, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el razonamiento es una de las principales fuentes del conocimiento, ¿sí? Nosotros vamos a ver que si bien el razonamiento no es el único sentido del término razón, nosotros vamos a ver que
Cuando una persona razona es cuando toma ciertos enunciados o ciertas proposiciones, ¿sí?, que pone a esas proposiciones a trabajar como premisas o como conclusión, ¿sí? Premisas son la base de mi argumento sobre las que se sostiene la conclusión, ¿sí? Estos dos forman parte del argumento. Ahora vamos a ver cómo funciona. Ahora, tengan en cuenta, y va de nuevo, la premisa y la conclusión son las funciones que cumplen las proposiciones dentro de un argumento. Todo argumento tiene una premisa y una conclusión. Todo argumento tiene premisas y tienen conclusiones. ¿Bien? Ahora, nosotros vamos a ver que existen, ¿sí?, enunciados en donde la premisa y la conclusión tienen una relación muy estrecha, ¿sí?, en donde la conclusión debe seguirse lógicamente de las premisas. Sí, con base en las premisas, yo logro obtener una conclusión, que todo eso, las premisas más la conclusión, es mi argumento. Acuérdense que cuando alguien le quiere explicar algo o argumentar algo y le dice, el cielo es azul, esa es una conclusión. Ahora, cuando ustedes quieren argumentar es el explicar el porqué de algo. ¿Por qué vos decís que tu premisa, el cielo es azul, es verdadera? O tu premisa, que funciona como conclusión, tu proposición que funciona como conclusión es verdadera, de que el cielo es azul. ¿Por qué lo decís? Ahí, sí, es que yo explico el por qué. Porque está comprobado que el cielo es de color azul porque refleja la cantidad de agua que hay en el mundo, ya que el tanto por ciento del planeta es agua, entonces se refleja una mayor. El argumento, las razones que ustedes quieran utilizarlo. Cuando yo explico todo eso, estoy dando un argumento, ¿sí? Yo siempre lo digo, cuando vienen tarde a su casa y su mamá les dice a ustedes, explícame por qué llegaste tarde, las mamás nunca queremos una explicación. Nosotros queremos un argumento. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nos convenzan de por qué llegaron tarde. Una explicación no busca convencer a nadie, simplemente explicas. Por ejemplo, mamá, llegué tarde porque el colectivo vino tarde. ¿Sí? Entonces, eso sería una explicación. A mí no me sirve, no me alcanza. Yo necesito un argumento, me explique por qué se llegó tarde, qué pasó, cuál es la cadena, ¿sí?, lógica que seguí para explicarme que llegaste tarde. ¿Sí? De ahí es que nosotros tenemos dos tipos de razonamiento. Tenemos, por un lado, lo que se llama razonamiento deductivo, en donde la conclusión debe seguirse lógicamente las premisas, que lo que hice para que les sea más sencillo es sacar una foto de la página como para que no se pierdan, en donde dice, en los argumentos deductivos, si mis premisas son verdaderas, mi conclusión va a ser verdadera. Así de simple es. Dice el ejemplo, premisa A, si llueve, las calles se mojarán. ¿Es verdadero? Sí, llueve, la calle se moja. 2, está lloviendo. Mi segunda premisa. ¿Sí? Por lo tanto, o luego, las calles se mojarán. Esa es mi conclusión. ¿Sí? En este caso, todas las premisas son válidas. Si llueve, las calles se mojarán, es una premisa válida. Está lloviendo, es una premisa verdadera. ¿Sí? Entonces, si está lloviendo y si llueve las calles se mojan, entonces las calles se mojarán. Esa es mi conclusión. Y eso es lo que nosotros llamamos un argumento válido. Aclaro una cuestión, lo puse en el Power, pero aclaro nuevamente. Las proposiciones son verdaderas o falsas. Los argumentos son válidos o inválidos. ¿Sí? Proposición verdadero o falso. Argumento válido o inválido. De ahí que nosotros vamos a ver que este argumento dice es válido. Si aceptamos las dos premisas, también vamos a aceptar la conclusión.
Entonces decimos que la conclusión se sigue de las premisas. ¿Sí? O también el segundo ejemplo, que dice, todos los perros son mamíferos. Eso es una premisa verdadera. Todos los perros son mamíferos. La segunda premisa dice, todos los mamíferos son animales, lo cual es verdadero. Luego dice, todos los perros son animales. Es una conclusión que se llega en base a las premisas anteriores. También, ¿sí?, es considerado un argumento válido. Porque la premisa A es verdadera, la premisa B es verdadera, la conclusión es verdadera. Entonces yo tengo un argumento válido. Bien. Ahora, fíjense el tercero que tienen ahí. Dice, todos los perros son mamíferos. Es verdadero. Todos los gatos son mamíferos. También es verdadero. Y dice, todos los perros son gatos. Eso es falso. ¿Sí? Entonces, este razonamiento deductivo, nosotros vamos a ver que es un razonamiento inválido. ¿Sí? Es decir, las dos premisas son verdaderas. Los perros son mamíferos es verdadera. Los gatos son mamíferos es verdadera. Pero el que dice todos los perros son gatos es falso. ¿Sí? Es un razonamiento considerado inválido. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la conclusión no se sigue lógicamente de las premisas. Yo no puedo tener premisas verdaderas con una conclusión falsa. Bien, hasta acá. Hasta acá dan ustedes. Existe, ¿sí?, premisas o existen situaciones en donde las premisas son verdaderas, la conclusión es falsa, el argumento es válido, pero eso ustedes no lo ven. Así que no se mareen, quédense con el material, porque el examen se basa exclusivamente en este material nada más. Bien, entonces, todos los perros son mamíferos, premisa verdadera. Todos los gatos son mamíferos, premisa verdadera. Todos los perros son gatos, es una premisa falsa. ¿Sí? Es un razonamiento inválido. ¿Por qué? Porque la conclusión no se sigue de las premisas. Bien, entonces, ¿por qué es importante? Van a tener un montón de ejemplos ustedes sobre esto. ¿Sí? Son solamente ejemplos que tratan de demostrar lo que es un razonamiento deductivo. La lógica, ¿sí?, es el estudio del razonamiento. La lógica estudia el razonamiento, trata de demostrar por qué algunos argumentos son válidos y por qué otros argumentos son inválidos. ¿Sí? Pero acá solamente, en el caso de lo que son el razonamiento deductivo, solamente necesitamos de que la conclusión se siga lógicamente de las premisas. Eso es suficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lógica deductiva estudia la validez y no la verdad. Por ende, en el último caso que tienen acá, no importa si es verdadera o falsa la premisa. Lo que nos importa es si el razonamiento, el proceso de análisis es suficiente o no. ¿Sí? Si se sigue en base a las premisas para tener la conclusión. Simplemente eso. Va de nuevo. La lógica solamente estudia el proceso de análisis. Estudia el procedimiento de cómo se ligan o cómo se unen las proposiciones y luego la conclusión, pero no tiene relación, ¿sí?, con la verdad. No le importa la lógica si es verdadero o falso, digamos. ¿Sí? A la lógica le importa que el razonamiento esté bien hecho. De ahí el siguiente ejemplo. Dice, todas las vacas son verdes. Yo soy una vaca. Por ende, yo soy verde. Todo es falso. Todo es falso. Primero que las vacas no son verdes. Falso. Yo soy una vaca. Puedo parecerme, pero no. Falso. Las vacas entonces son verdes. Son todas premisas. Tenés dos premisas y una conclusión falsa. Pero el argumento sigue siendo válido. ¿Sí? Porque a pesar de todo, se sigue lógicamente una de otras. Es decir, se sigue
¿sí? Una relación lógica. Por eso dice, si las premisas fuesen verdaderas, la conclusión debía ser verdadera. Esto es todo lo que exige la validez. Todo es falso, entonces lógico. ¿Sí? De ahí el siguiente que dice, César cruzó el Rubicón. 2 más 2 es igual a 4. Luego, ahora estoy leyendo un libro. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que estas son todas premisas verdaderas. Es cierto que el César cruzó el Rubicón. Es cierto que 2 más 2 es igual a 4. Y es verdad o es verdadero, ¿sí? Que estoy leyendo ahora un libro. Pero la relación que existe entre las premisas y la conclusión, ¿sí? Es inválida, porque no existe esa relación lógica entre uno y otro. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Ahí le escribí abajo y acuérdense. Proposiciones, ¿sí? Proposiciones siempre son verdaderas o falsas, ¿sí? Argumentos válidos, inválidos. Proposición verdadero o falso, argumento válido, inválido. Cuando ustedes escuchen es un argumento falso, está mal, ¿sí? Y corríjanlo. De ahí vamos al siguiente, un argumento inductivo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un argumento inductivo y un argumento deductivo? Nosotros vamos a ver que la diferencia radica que en los argumentos deductivos, y si lo quieren anotar ahí arribita para acordarse, las premisas apoyan al 100% a la conclusión. Las premisas apoyan al 100% a la conclusión. Es un argumento deductivo. En cambio, en los deductivos, no. En los deductivos, sí, las premisas proporcionan elementos de juicio para la conclusión, pero no son completos. Es decir, que solamente existe un cierto grado de probabilidad, ¿sí? Con esto tienen el ejemplo en el libro y les dice. El cuervo 1 es negro. El cuervo 2 es negro. El cuervo 3 es negro. Y así sucesivamente hasta 10.000 cuervos. Luego entonces yo digo, todos los cuervos son negros. Esto es lo que nosotros llamamos un razonamiento inductivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente analizamos una porción de ello y después generalizamos. ¿Sí? Nos pasa muchísimo cuando decimos, ay, el hombre me engañó. ¿Sí? Mi primer novio me engañó, mi segundo novio me engañó, mi tercer novio me engañó. Entonces todos los hombres son iguales, todos mienten, todos engañan. Ese es un claro ejemplo del razonamiento inductivo, en donde nosotros generalizamos constantemente, ¿sí? Es algo que lo hacemos porque no es tan probable, ¿sí? Pero nosotros lo generalizamos. El razonamiento deductivo, las premisas apoyan al 100% a la conclusión. Las premisas apoyan al 100% a la conclusión. En cambio, en el inductivo, que es el que estamos viendo, las premisas solamente apoyan en un cierto grado de probabilidad. Puede ser más probable o menos probable, pero nunca es un 100%. Por ejemplo, el clima. ¿Sí? Ahora están diciendo que va a haber una gran probabilidad de un calor de calores en esta semana o la otra, algo por el estilo. Ahora, ¿están 100% seguros? No. ¿Cómo saben que no va a llover en ese momento o que va a suceder otra cosa? No saben. ¿Por qué? Porque esos tipos de predicciones, por decirlo de alguna manera, sí son razonamientos inductivos. Ellos tienen todos los elementos para decir que existe una gran probabilidad de calores, existe una gran probabilidad de lluvia, pero nunca están seguros el 100%. ¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes? A mí me pasó varias veces que miraba, por ejemplo, para la fecha de mi recepción, que decía que había un 80% de probabilidad de lluvia, había un 85% de probabilidad de lluvia. Todos nosotros estábamos desesperados porque hacíamos en el aire libre.
Resulta que ese día hizo muchísimo calor. Entonces, ¿funcionó o no funcionó? No, no funcionó. No existió. ¿Eso por qué? Porque eso es un razonamiento inductivo. Bien. Ahora, nosotros vamos a ver que todos argumentamos inductivamente todo el tiempo, lo hacemos. Todo el tiempo. ¿Sí? Cuando tomamos ciertas muestras y concluimos que todas las cosas de la colección o todas las cosas de este género son iguales, hacemos lo que se llama una inducción por enumeración simple. Anótenlo, inducción por enumeración simple, página 171, porque puede ser pregunta de múltiple choice. ¿Sí? Ahora, generalmente todo lo hacemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿sí? Compré X cosa en un negocio. Me salió mal. Volví a comprar X cosa en un negocio, me salió mal, entonces ya no compro más nada porque todo lo que está ahí está mal. ¿Sí? Pasa donde dice, compré mi primer celular en personal, me salió mal. ¿Sí? Compré mi segundo celular en personal, me salió mal. Mi hermana compró, también le salió mal. Entonces, nosotros ¿qué vamos a hacer? Tenemos ahí una inducción, ¿sí? Por enumeración simple. Página 171 del libro. ¿Sí? Ahora, no toda inducción es de este tipo, no toda, ¿sí? Inducción que nosotros tenemos, ¿sí? Es, ¿sí? De enumeración simple. Nosotros vamos a ver que el razonamiento inductivo no va siempre 1, 2, 3 a todos, como pasa en el ejemplo del cuerpo, sino que a veces la conclusión no versa acerca de todas las cosas de cierto tipo, sino acerca una cosa con otras. Y ahí le puse el ejemplo del libro. La sangre de Smith fue encontrada en las ropas de John. Se vio entrar a Jones en la casa de Smith, pocos minutos antes de la muerte de Smith. Se encontró a Smith con una herida de cuchillo en el corazón. Después se encontró en el cuchillo de Jones la sangre de Smith. En una hora después se encontró a Jones tratando de evitar a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Como conclusión, Jones mató a Smith. ¿Sí? ¿Por qué es importante? ¿Sí? Porque esta conclusión tiene cierta probabilidad, dice, en base a los elementos de juicios presentados, pero sí no puede no ser verdadera. ¿Sí? A nosotros nos pasa muchísimo, nos pasa muchísimo. Constantemente lo hacemos y más todavía en los casos de juicios penales, por ejemplo. En los juicios penales es algo que sucede mucho, ¿sí? Esto respecto a las probabilidades o no. Nosotros nunca vamos a tener certeza de la verdad absoluta de algo que sucede. Nosotros en derecho nos basamos en este tipo de argumentos inductivos, en donde no podemos llegar a tener el 100% de certeza, pero sí podemos llegar a tener cierta probabilidad más alta o más baja nada más. ¿Sí? Generalmente, nosotros no tenemos juicio por jurados, o sea, hay algunos lugares que sí lo tienen, acá Corrientes no todavía, pero cuando se hace una sentencia, ¿sí? Penal, se suele hacer en base a un juicio o un argumento inductivo. Todos habrán escuchado, por ejemplo, el caso de la chica Nair Galarza, ¿sí? En el caso de Nair Galarza, ella fue sentenciada, ¿sí? Por el delito de homicidio, ¿sí? Agravado por el vínculo. Ella está sentenciada, ya tuvo el juicio donde pudo prestar su derecha, ejerció su derecho a defensa y fue sentenciada porque se la encontró culpable por un argumento inductivo. ¿Están seguros de que fue al 100%? Nunca se está seguro de que sea al 100%. ¿Sí? Pero como existió un gran grado de posibilidad en un argumento inductivo, entonces podemos decir que sí. Ahora, ella hoy, a esta semana, dijo que ella no fue, que fue el papá, que no sé qué historia más. ¿Afecta en algo? No, no afecta nada al proceso judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen pruebas suficientes para probar que fue ella. En el juicio se probó un gran grado de probabilidad de que fue ella, por ende,
¿sí? Nosotros lo hacemos constantemente a esto. ¿Por qué? Porque el juez, aparte de dar sentencia, también, ¿sí? Da, ¿sí? Su veredicto sobre la probabilidad o no de que sea culpable o no. Y esto hacen también los jurados cuando hacen un juicio por jurado. Por eso es que es importante, ¿sí? Para nosotros poder saber lógica y poder entender lógica, ¿sí? Porque el derecho está basado en argumentos. Ustedes ya se habrán dado cuenta que siempre en toda discusión hay pros y hay contras. Puede estar de un lado y del otro. Para el abogado la palabra favorita es depende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo depende para nosotros. Depende para una cosa, depende para otra cosa, pero esa es nuestra palabra favorita. ¿Sí? Siempre me preguntan a mí, principalmente mis amigas, ¿sí? Que no estudian derecho, y me dicen, ¿qué pasa con tal ley? Y mira, ¿qué pasa en esta situación? Y puede pasar esto, puede pasar aquello. ¿Sí? Todo en base a lo que nosotros vemos como razonamiento. Ahora, razonar es algo que hacemos, ¿sí? La razón, en cambio, es la capacidad de poder hacerlo, ¿sí? Todas las personas razonamos. Todas las personas razonamos, en mayor o en menor medida, ¿sí? Todas las personas razonamos en mayor o menor medida. La razón es la capacidad que tenemos de poder hacerlo. Esta capacidad es indispensable para poder obtener conocimiento de cualquier clase, ¿sí? Inclusive lo que se conoce como conocimiento vulgar, el que uno aprende de la vida misma, ¿sí? También, ¿sí? Es razonamiento. Por ejemplo, cocinar, ¿sí? La mayoría de las personas saben hacer, por lo menos, pongo yo, un huevo frito. Sí, a mí no me sale bien, pero bueno. Suponte, ¿sí? Todas las personas saben que si le echamos azúcar va a ser dulce. Todas las personas sabemos que si le echamos mucha sal no va a poder ser comible. ¿Sí? Eso es la capacidad de razonar que tenemos. Lógico. Si voy en la ruta, andando en bici por la mitad de la ruta, hay una gran probabilidad de que me choquen. ¿Sí? Por eso es que la razón es un requisito indispensable de todo razonamiento. ¿Sí? Y la experiencia sensorial lo que hace es nos proporciona la materia prima para el juicio de valor que vamos a hacer. Pero sin la razón no podríamos nunca formular ningún tipo de juicio. Por ende, lo que nosotros vamos a tener es que se complementan la una con la otra. Necesitamos sí o sí de la experiencia sensorial para poder tener el material necesario para razonar y así poder obtener el juicio de valor. ¿Sí? Entonces, la razón va a ser el requisito indispensable para todo conocimiento. Hasta acá, razonamiento. Hay un pequeño pedacito de texto que si ustedes ven lo tienen en la página 174, que dice, hay ciertas proposiciones que se llaman verdades de la razón. No está marcado en el Power, pero sí márquenlo en su material. Página 174, el primer párrafo se llaman verdades de la razón. Esas, ¿sí? Son aquellas verdades que parecemos saber. No las sabemos sobre la base de la experiencia sensorial y tampoco la obtenemos a través de un razonamiento. ¿Sí? Por ejemplo, ahí les da, un libro es un libro, que una cosa no puede estar al mismo tiempo en dos lugares, ¿sí? Que no se puede oler un sabor o saborear un olor, ¿sí? Que yo no puedo tocar algo imaginario. Sí, esas son denominadas verdades de la razón, que son aquellas que son todas aquellas proposiciones que sabemos, pero que no la conocemos ni en base a la experiencia sensorial, ni tampoco por medio del razonamiento. ¿Sí? Esas se llaman verdades de la razón. Y ahí son consideradas como una fuente de conocimiento. Ahora, ¿explica mucho más de verdad de la razón? No.
¿sí? Simplemente le dice que hay muchos enunciados de este tipo, ¿sí? Que podemos saber mediante la experiencia sensorial que un libro es verde o azul, pero ¿cómo sabemos de que es un libro? ¿Sí? Podemos ver el libro, podemos ver la posición, pero nunca podemos saber por qué en sí sabemos qué es. Y se remite a otro capítulo del libro que ustedes no lo ven en el libro de ingreso, ¿sí? No está para ustedes. Por ende, quédense simplemente con que existen verdades y las razones, que son aquellas verdades que sabemos, pero que no lo obtuvimos ni por medio de la experiencia sensorial, ni por medio del razonamiento. ¿Bien? Esta es la segunda, ¿sí? Fuente. Después tenemos la autoridad. Con la autoridad, algunos consideran que un enunciado es verdadero, y generalmente decimos que es verdadero, sin comprobar lo que lo es. Yo les puse ahí el ejemplo, a la foto de Colmillot, ¿sí? Si a mí Colmillot me dice que para tener una dieta equilibrada tengo que desayunar, hacer media mañana, almorzar, consumir menos carbohidratos, menos sales, menos sodio, yo le voy a creer. ¿Por qué? Porque para mí, a mi criterio, Colmillot tiene, ¿sí? Tiene la autoridad suficiente para poder decirme eso. Ahora, si Colmillot tiene y me dice, Andrea, tenés que teñirte el cabello de rubio, para mí no. Tienes Colmillot para decirme eso. ¿Sí? Lo mismo nos pasa en general con todo. Muchas veces nosotros aceptamos por autoridad la gran mayoría de las pretensiones, ¿sí? Suponiendo o suspendiendo en realidad lo que es el juicio sobre él. Si a mí Colmillot me dice que no hay que consumir tantos carbohidratos, tantos azúcares, yo le voy a creer, porque para mí él es una autoridad en eso, para mí. Entonces, ¿yo qué hago? Yo ya suspendo el juicio de valor con respecto a eso, ¿sí? Principalmente lo hacemos porque comprobar cada uno de ellos es muy difícil. Imagínense si cada uno de nosotros todo el tiempo tendría que probar si sí o si no. Pasa lo mismo con las vacunas, ¿sí? Yo considero, yo personalmente, opinión personal, cada uno es libre de pensar lo que quiera, ¿sí? Que las vacunas están bien, ¿sí? Porque las autoridades, las personas que son profesionales, que se dedican, ¿sí? A eso dicen que son buenas, entonces para mí son buenas, me vacuno. No me pongo a analizar si está bien, si está mal, de dónde proviene, si tiene... No, hago caso. Yo particularmente suspendo mi juicio de valor, ¿sí? Cada uno lo hace dependiendo de distintas cuestiones. Si yo tengo que comprobar cada una de las proposiciones con respecto a las vacunas, por ejemplo, es muy dificultoso, principalmente porque no entiendo nada, ¿sí? Por eso es que aceptamos las palabras de los autores sobre lo que dicen, confiando en que ellos ya realizaron esa, ¿sí? La comprobación necesaria. Exactamente. Existen contradicciones, y ahí lo vamos a ver ahora. Atención que pueden suceder distintas cuestiones, ¿sí? No podemos aceptar la palabra de cualquiera. ¿Por qué les puse acá a Einstein y le puse a Maradona? Me pasó hace un tiempo atrás, hace bastantes años atrás, cuando estaba Maradona, que decían, no, ahora la economía está re bien porque Maradona lo dijo. Todo bien con Maradona, puede haber sido un crack del fútbol y hacer un gol con la mano y todo lo que quieran, pero ¿sabe de economía? ¿Tiene la autoridad suficiente para hablarme de economía? No. A mi criterio no. Entonces no podemos aceptar la palabra de cualquiera, ¿sí? Con respecto a eso. Ahora, no quiero decir que Maradona es cualquiera ni nada por el estilo. Simplemente decir que cada uno en su campo, cada uno con su profesionalidad. Y eso tenemos que tener en cuenta cuando alguien lo dice. Me pasa muchísimo que anteayer, antes de que salga que no le permiten, que no procede la acusación de Nahir Galarza en contra de su padre, me decían en la radio, en realidad escuchaban la tele, donde decían sí, porque va a proceder, porque ella confesó, entonces el juicio van a dejarla libre. No, tipo, todo bien, pero ¿quién era la persona que estaban hablando? ¿Tienen conocimiento de derecho? Aparecieron los abogados a hablar
y decían, no, eso no es posible. Y los demás le decían, sí, sí, porque en Google, porque es fulanito, y tipo, sí, no dejen a los profesionales. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Cuando tenemos, ¿sí?, que ser caso, fuente del conocimiento por autoridad, existe la falacia de la autoridad. La falacia de la autoridad es que creemos que una persona, por ser experto en una cuestión, sí puede hablar de cualquier cosa. Maradona, por ser muy bueno jugando al fútbol, me puede hablar de fútbol quizás, pero no me va a hacer entender a mí de economía o de política, porque para mí no tiene el criterio suficiente, para mí, ojo. Ahora, pasa lo mismo que planteaba. Los mismos autores pueden estar de desacuerdo, y es cierto, y a usted le va a pasar en toda la carrera, en toda la carrera. Una parte de la doctrina dice una cosa, otra parte de la doctrina dice otra cosa. ¿Ustedes qué van a hacer? Estudiar los dos, en el caso de derecho. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es suspender el juicio de valor por el momento. Suspendemos, ¿sí? Y esperamos. A ver si se ponen de acuerdo entre ellos, ¿sí? O bien, si tratamos de poner nuevamente en base a nuestro propio criterio los pros y los contras, ¿sí? No va a pasar mucho en la carrera, o le va a pasar mucho en la carrera, que van a tener, algunos autores dicen que es tal cosa, otra parte de la doctrina dice que es tal cosa, y se van a entender, el profesor o la cátedra decide que es tal, ¿sí? Yo personalmente considero que es tal. Va a depender de los juicios de valor que cada uno de nosotros realice, ¿sí? También hay que tener cuidado que siempre que se acepta por autoridad un enunciado de otra persona, se tiene que ser capaz de poder descubrir por uno mismo, ¿sí?, si el enunciado de autoridad es verdadero y si uno se toma el tiempo y el trabajo necesario para poder hacerlo, ¿sí? Generalmente no lo hacemos, ¿sí? Nosotros no comprobamos muchas cosas por nosotros mismos. ¿En qué punto se funde el oro? No sé, y no voy a comprobarlo. Me dicen que a tantos grados, listo. No me voy a poner a hacer un juicio de valor con respecto a eso. No mismo que le da el ejemplo. Dice, no hay otro Dios que Alá, ¿sí? Y nosotros esperamos, ¿sí?, que esas palabras sean aceptadas porque es una autoridad del islamismo, ¿sí? Hay que reconocer, ¿sí?, otro enunciado que es totalmente distinto, ¿sí? Como para nosotros, quién es Dios o quién es Jesús, si existe o no. Me pasó en una discusión con una conocida con respecto a la religión, ¿sí?, en la cual yo le decía que mi familia se cree mucho en la Virgen. Me decía, no, 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 la Virgen no hay que creer, solamente en Dios y en Jesús. La Virgen no. Y yo le decía, ¿por qué no? Y ella me daba sus razones. Ahora yo le daba las mías. Y ahí empezamos en discusión. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros lo sentamos por autoridad, yo voy a decir, yo creo porque mi mamá me dijo, porque mi abuela me dijo, porque la mayoría lo dice. Pasa lo mismo con el comentario del Papa sobre los perros y los gatos. Mis amigas estaban re enojadas. Y yo le decía, me decía ella, yo no puedo creer que el Papa haya dicho esto, que haya dicho aquello. Es un juicio de valor. ¿El Papa es una autoridad para el catolicismo? Por supuesto que sí. Para todo lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana es una autoridad, la autoridad máxima para nosotros. Ahora, aceptar o no su pronunciamiento, yo no sé si fue quitado de contexto porque no lo escuché a todo el texto, ¿sí? No sé el contexto en el cual se dio esa frase, pero lo importante que tenemos que determinar nosotros, ¿puede pasar que la mayoría esté equivocada? Por supuesto que sí. Va de nuevo, son juicios de valor. Para uno puede ser que sea real, para otro sea mentira. Para mí, los kamikazes están locos, pero para ellos está bien luchar por su causa y los admiro realmente. Pero es una cuestión personal nuevamente, es algo que depende de cada uno. Entonces, no importa cuán de fiar sea, si en importancia o con qué frecuencia hayan resultado verdaderos sus enunciados. Al comprobarlo, la autoridad puede ser fuente primaria de conocimiento o no, pero al comprobarlos antes, ¿sí? Debemos saber que el enunciado es verdadero de otro medio que no sea solo por la autoridad. Puede ser que lo que haya dicho Maradona sobre la economía sea cierto, pero yo no creo porque Maradona lo dijo nada más. Yo creo porque yo corroboré a través de otro medio que lo que él dijo tenía razón, tenía sentido. Pero no solamente lo creí porque lo dijo él, lo creo porque lo comprobé también, ¿sí? Ahora,
tenemos razones para creer lo que hemos comprobado de alguna de las cosas que dice o hemos hallado verdaderas, si su presente afirmación puede ser comprobada por la experiencia previa del mismo. ¿Sí? A mí Maradona me dice algo sobre, ¿sí?, fútbol, yo voy a creerle, el futbolista, porque ese día en tal cosa estaba lloviendo, yo le voy a creer si yo considero que él estuvo ahí, que él sabe. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver que si sabemos por experiencia previa que una determinada persona es una persona verdadera o veraz y fidedigna, si no dada a hacer afirmaciones falsas, y si la afirmación no está en conflicto con otra que ya sepamos verdadera, ahí vamos a decir que es cierto. ¿Sí? ¿Qué significa? Si a nosotros nos dan una nueva premisa, y esa nueva premisa no está en conflicto, ¿sí?, con lo que yo ya sé, entonces yo voy a decir que es verdadero. ¿Sí? Eso nos sucede mucho cuando nosotros escuchamos nueva información y esa nueva información, ¿sí?, no está en conflicto con conocimientos previos que yo tengo, entonces voy a decir que es real. ¿Sí? Va a decir que superó, por decir así, mi juicio de verdad o de razonamiento. Hasta acá, bien. Esta parte, lo más complicado para entender va a ser lo de razonamiento inductivo y deductivo. Eso es lo más complicado por ahí de entender, ¿sí? El resto, ¿sí?, va a ser también un poco controversial, pero es tan bueno para ir analizando, para ir viendo. Hasta acá vamos a llegar hoy, ¿sí? Mañana vamos a seguir a partir de lo que es intuición para adelante, ¿sí? Vamos a seguir con las demás fuentes. Nos queda lo que es la intuición, nos queda lo que es la revelación, nos queda lo que es la fe todavía, ¿sí? Y después vamos a ir con lo que es conocimiento, pero en principio hasta acá. Mañana nos volvemos a encontrar a las 18 horas, ¿sí? Yo no he visto ningún preguntero, chicos, no vi ninguno, no sé. No sé si los chicos, hablo después con los chicos de la agrupación para mandarme para ver. Yo calculo de igual manera que las personas que les dieron a ustedes los pregunteros le habrán dado también las respuestas. ¿Sí? Así que vamos viendo. Nos vemos en principio mañana a las 18 horas. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta con respecto, no sé, a otra cuestión, digamos, no tema de examen ni nada de eso. Mañana vamos a terminar, corto un poquito, Katy, porque vi algunos mensajes. Bien. Mañana terminamos fuentes, ¿sí? Terminamos lo que es fuentes mañana. Sería que ustedes van a terminar de leer hasta lo que es la página 182, si mal no recuerdo. 182, fuentes. Y vamos a empezar un poquito con conocimiento nada más. Un poquito para ir despacio. Todavía nos quedan más clases. No quiero ir muy rápido, ¿sí? Porque se van a ir confundiendo mucho y hay tiempo. Entonces vamos lento y seguros mejor. Bien, eso nomás. Chao, chao. Bueno, nos vemos. Ahí ya leo las preguntas del chat. Creo que pueden activar sus micrófonos. Vestimenta específica no hay, chicos. O sea, obviamente que tienen que ir más o menos bien vestidos, digamos. Informal, no se le exige traje ni nada de eso. Pero pueden llevar camisa, los chicos camisa, chomba, alguna remerita linda. Eso sí, jean. O sea, pantalón largo, no short, no pollera, no. Bueno, pollera sí puede ser, pero no tan corta. O sea, es cuestión de
ubicarse más a la situación de lo que es la facultad, digamos, van a ir a una institución, es lo mismo que el colegio, digamos, pero sin uniforme, un uniforme específico. El tema de las clases, como ustedes saben, esto se graba, así que después cuando se lo edita todo y queda todo bien, digamos, se lo sube al canal de YouTube, que ya lo tienen en el grupo. Otra cosa que les quería aclarar antes de seguir, los pregunteros, nosotros ya les pasamos algunos, vamos a seguir pasando obviamente más, a medida que vamos haciendo. Nosotros tenemos las respuestas, así que cualquier consulta o duda se les va a responder, digamos. Otra cosa, no estudien solamente con los pregunteros, porque si bien son preguntas que les pueden llegar a guiar y dar un formato de cómo va a ser el examen de ingreso, no son las preguntas que van a ir al examen, digamos. Eso es algo que nosotros hacemos, que nosotros nos tomamos, digamos, el tiempo de leer el material y poder hacer alguna que otra pregunta, pero es básicamente para eso, para que ustedes practiquen y ustedes vean cómo es el modelo de examen. Creo que había otra pregunta acá, voy a buscar. Los horarios los pasamos los nuevos, digamos. Mañana ustedes tienen clases, como les dijo la doctora Andrea, con ella a la tarde, a las 18 arrancan, y a la mañana tienen contabilidad a las 9, mañana. Y acá decía miércoles, creo algo así. El miércoles hay clases de Derecho y Organización Jurídica, sí. El miércoles hay esa clase de Derecho y Organización Jurídica a las 9 de la mañana. Ahora igual le volvemos a pasar todo el grupo de WhatsApp. Bueno, el material ahí ya lo compartió una chica, que lo podemos volver a pasar de vuelta en el grupo, no hay ningún problema. Estoy leyendo a poquito los... No sé a qué se refiere Sebastián con qué se sabe el preguntero que pasaron a la siesta. A la facultad, o sea, el tema de las clases, del examen y demás, se va a estar avisando si va a ser presencial o virtual. Hasta ahora todo se mantiene como bien se dijo el año desde octubre, digamos, desde noviembre, digamos, que va a ser presencial, que la facultad quiere volver a la presencialidad total, por decirlo así, pero vamos a ir viendo, depende de todos los casos que haya. Como sabemos, estábamos en una situación medio complicada por eso, así que se va a estar avisando cualquier modificación que hagan desde la facultad. Y vendría a ser, para sede central, ustedes saben que del 24 al 28 son las clases obligatorias, que si son presenciales son obligatorias, por lo tanto tienen que asistir porque si no, no van a poder rendir el ingreso, y el 1 de febrero es el ingreso, el examen, digamos. Eso se van a ir acomodando, depende de cada comisión, es el horario que le toca a cada uno rendir e ir a las clases, por eso se los divide en comisión. El examen... no te sabría decir si es eliminatorio o nivelatorio, porque en realidad lo que pasa es que vos tenés en sede central ustedes tienen 3 posibilidades de ingresar. Está bien, o sea, ustedes salen mal y van a tener su recuperatorio, por ejemplo. Te tienen el examen y su recuperatorio. Si salen mal en el recuperatorio, los de sede central tienen otra instancia más, que es en mayo, que van a tener sus clases preparatorias obligatorias, el examen y el recuperatorio. O sea, tienen varias instancias para poder rendir el examen de ingreso. Si ustedes salen mal o no se presentan en la primera instancia. O sea, la idea y lo recomendado es que ustedes se presenten en la primera instancia para arrancar bien el año, con las 3 primeras materias, ir cursando y demás, que eso lo vamos a explicar más adelante, cuando aprueben el examen y bueno, se haga un grupo aparte y demás para dividir a los chicos que ingresaron de los que no. Se aprueba el examen con 6, que ya habíamos dicho que es o sea, todos los años venimos viendo que son 40 preguntas, de las cuales las 40 preguntas se dividen en los 4 módulos, que si bien no están divididos en forma proporcional, por decirlo así, sino que es 12 de historia, 12 de jurídico, 8 de lógica y 8 de contabilidad, suele ser siempre así, digamos, un promedio de 27 preguntas más o menos correctas que sean para llegar a lo que es la calificación del 6. Si es mayor nota, digamos, mejor, porque eso también se toma en cuenta en el tema
para adjudicar materias, que eso es otra cosa que le vamos a estar comentando más adelante, porque es algo que se les explica, por decirlo así, porque es bastante complicado. Y bueno, y eso. Son 40 preguntas en total. Y el horario, o sea, cuánto dura el examen en sí, siempre suele ser 1 hora o 1 hora y media. Depende. Bueno, yo había dejado mi número, igual ahora antes de salir voy a dejar otra vez los que quieren el material y cualquier, el preguntero, agregar al grupo y demás. Igual acá veo que me dejaron otro número más, así que ya los anoto. Las respuestas sí, si ustedes quieren la pasamos, digamos, y nos vamos organizando. La idea es que ustedes lo practiquen, digamos. O sea, no salimos más del material, por decirlo así. Si hay alguna pregunta que no se entienda, nos comunican y nosotros le decimos. Y se va a estar avisando unos días antes de las clases, del 24 al 28 se avisa 2 días antes, le mandan un correo a ustedes y nos avisan a nosotros y nosotros publicamos y armamos la imagen y demás y le pasamos a ustedes. Los horarios del examen también se van a estar avisando, depende de cada comisión, no todos rinden en el mismo horario, por decirlo así, sino que se van a dividir, como están divididos por comisión. Y bueno, el tema del calendario y demás cosas de vacunación se va a avisar también. Hasta ahora no hay nada dicho, no está nada confirmado ni nada porque estamos en receso. La facultad está en receso, digamos, hasta el 1 de febrero, pero anterior a eso seguramente van a avisar si se vuelve a la presencialidad y ustedes tienen que ir a la facultad, van a avisar si tienen que llevar el carnet de vacunación. Hasta ahora no hay nada dicho. Vamos a pasar el grupo de Montecasero, el preguntero. En las extensiones sí, tienen otras fechas, tanto de examen como de clases, así que eso seguían por sus fechas, digamos. Sede central es otra cosa. ¿Por qué no aparecen en la lista para el 24? Para el 24, Luciano Rojas. No sé si puedes activar tu micrófono de última y me lo preguntas. Porque si no aparecen en la lista, chicos, uno es porque o se inscribieron en alguna extensión sin querer o porque directamente no finalizaron el proceso de preinscripción. Esos serían las dos opciones de no aparecer en la lista. Por eso las extensiones tienen otra fecha. Eso no se olviden. Vamos a avisar los horarios, como lo dije. Sí, el uso del barbijo es obligatorio. Alcohol, barbijo, en la entrada inclusive ya están puestos no sé si se llamarían dispenser, pero lo vamos a poner así, donde vos acercás tu mano y se tira alcohol solo. También te toman la temperatura, hay un aparatito que te toma la temperatura, así que eso está todo ya armado y ambientado, porque como yo les comentaba hace unas clases atrás, la facultad ya estaba dando clases presenciales progresivamente, algunos cursos. Por lo tanto, ya se había ambientado ya la facultad para poder recibir alumnos.